Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver algo interesante también que ha creado Machine Simulator y es partiendo de un modelo eh, de una figura, ¿vale? Pues por ejemplo, a ver, vamos a ver, partiendo de una figura que a esto le decimos cambio de modelo y le ponemos eh, dentro de los modelos mechanical y dentro de aquí manual crane, vale, partiendo de este modelo que es estático, fijo, que no se mueve para nada, vale, que no tiene capacidad de movimiento. Bien, pues este modelo eh, lo ha, digamos, fragmentado y utilizando la cinética inversa eh, ha conseguido que este modelo se mueva. Y a partir de ahí lo he cogido yo y utilizando el modelo que se mueve eh, lo he movido a donde he querido yo con el TIA Portal. Entonces vamos a ver cómo lo ha hecho. En primer lugar, eh, abro, abro Manual Crane, que es grúa manual, y entonces tenemos esta grúa, ¿vale? Que partiendo del modelo que habíamos visto antes, pues podemos moverla, ¿vale? ¿De acuerdo? Se le ha dotado de movimiento, tanto en altura como en rotación, etcétera, ¿vale? Bueno, es una grúa bastante sencilla, lo ha hecho eh, a partir de la cinética inversa, bueno, pues con un elemento vacío en donde le ha asignado cuatro nodos, cuatro interacciones, bueno, y después los nodos colocándolos de forma conveniente uno hijo de otro para que sobre el base se mueva el primero, sobre el primero se mueva el segundo y sobre el segundo se mueva el tercero. Bueno, pues ha cogido también el pistón y le ha asignado otro modo pues para que se pueda mover. En fin, la base del pistón lo mismo. Y después hay un componente que es target, que este componente es el que lo ha denominado target y entonces en el IK Crane, en el padre del todos, le dice que va a hacer target con el componente target. Bien, este componente en un principio eh, no es estático, por lo cual este no se podría animar. Pero entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. Con el Manual Crane, con el Z, como es ya mi costumbre, porque si no se me iba haciendo, había muchas figuras y bueno, y me iba perdiendo. Entonces he agregado el target este que lo he sustituido por el otro. O sea, el otro lo he sustituido por este, perdón. Entonces a este lo he colocado con una escala física conveniente. Le he dicho, bueno, de forma cúbica, pero después el modelo he cogido una esfera. Bueno, pues fijándome un poco en el modelo anterior. La escala del modelo la he reducido, la escala física la he reducido, la he colocado en la posición en donde estaba,
el anterior. Y una vez hecho esto, claro, esto hay que moverlo, ¿vale? Entonces, que lo he cambiado justamente por eso, para poder moverlo, y le he colocado pues una figura estática, es la base, ¿vale? Entonces, aquí lo que he hecho ha sido, bueno, en primer lugar, he definido las entradas y las salidas digitales y analógicas. Bueno, he colocado esto pues para tener siempre ya salidas, entradas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, y he definido pues lo que yo he pensado que, vamos, lo que he utilizado. Subir, bajar en X, subir en Y, bajar en Y, subir en Z, bajar en Z, es decir, aumentar o decrementar. Después posición X y Z como entradas analógicas para que nos diga el elemento target dónde está, y posición en X y Z de las salidas analógicas para el PLC mandarle a qué salidas tiene que ir. Entonces esto lo he hecho con la programación gráfica, que he hecho lo siguiente. He programado en primer lugar el movimiento. Para programar el movimiento, bueno, pues he colocado posición target, que esto me aparece de aquí, de nodos componentes target posición, vale, esta sería. Bien, entonces esta posición requiere, bueno, en primer lugar la posición a donde lo enviamos, pues es un vector. Este vector le he colocado que sea que se lo generen las variables siguientes: la analógica output 0 para la X, la 1 para la Y y la 2 para la Z. Entonces la combinación de las tres me genera el vector posición, y el vector se lo introduzco a posición de target. Y después necesita la target que le demos una acción, y la acción se le puede dar o bien con una salida digital, por ejemplo, o bien yo he hecho aquí por programa que se genere automáticamente. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Hago en primer lugar, miro la salida analógica que le da el PLC. En segundo lugar, la entrada analógica, es decir, que ahora veremos cómo se las generan las entradas analógicas, donde se encuentra el elemento, el target. Comparo las dos, y si el resultado de comparación es, o sea, si no son iguales, entonces, bueno, pues vengo a hacer una O. Lo mismo con esto, sería en el eje X, esto en el eje Y y esto en el eje Z. Entonces hago una O de las tres, es decir, que cualquiera de las tres que me varíen me hacen recolocar la posición target. Después he creado unos botones para subir o bajar, subir, bajar, subir, bajar, tanto la X, la Y, la Z, ¿vale? Y después he creado, he calculado la posición delta, la posición en donde está. Entonces el target con el head movement, vamos a ver, con componentes target, y le digo que me diga dónde se encuentra, ¿vale? Entonces esto me da el vector de la posición física, que es un vector que lo traduzco a las tres variables, o sea, es la inversa de lo que he hecho antes. Y estas tres variables, pues la parte X se la pongo a la entrada analógica del PLC 0, la Y a la 1 y la Z a la 2. Y después lo que hago es simplemente visualizar en la pantalla la analógica 0, la visualizo en el X actual, la analógica 1 en el Y actual y la analógica 2 en el Z actual. Por otra parte, he hecho también la posición de AIR. Entonces, según la analógica del PLC, o sea, visualizarlo, ¿vale? La salida analógica del PLC 0 lo visualizo en el valor X, la 1 en el valor Y y la 2 en el valor Z. Vamos a verlo. En primer lugar, vemos que esto es así,
¿vale? Me ha adoptado una posición muy extraña porque es 0, 0, 0, ¿vale? El valor. Entonces, si yo aquí en las analógicas le digo, por ejemplo, la I, en lugar de la 0, 0, 0, le pongo, pues por ejemplo, la 3 para forzarlo arriba, y aquí le voy a poner menos 1.4, ¿vale? Con lo cual, aquí ya si le pongo 1.9 sería prácticamente su posición de inicio, ¿vale? Entonces yo aquí simplemente con que le varíe, bueno, yo le puedo variar la posición X, por ejemplo, a la 1, le puedo variar la posición Y a la 1, por ejemplo, y le puedo variar la posición Z a la menos 1, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, vamos, cualquier variación que haga me lo ejecuta. Bien, en analógicas input, bueno, aquí tenemos la posición XY, o sea, X y Z, que estas posiciones, bueno, igual que aquí, la X y Z, que las tengo definidas como hemos visto en la programación del script. Y después los botones, ¿vale? Estos serán los que mueva el PLC. Entonces vamos a ver el programa del PLC y después vemos cómo se mueve todo en su conjunto. Bueno, en el PLC tenemos lo siguiente. En primer lugar, en bloques, bueno, en primer lugar, en bloques de programa, tengo yo aquí dbmem, en donde tengo las entradas digitales de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, X y Z, las salidas ninguna, la entrada analógica la posición de X y Z y la salida analógica la posición X y Z. Luego de Graphed, bueno, pues he hecho un poco 7 etapas, la 0 y 6 más, y la etapa ejecutada. Bueno, ya veremos cómo lo trato. Y luego los flancos, pues para tratar el tema de subir, bajar, pues flanco subir X, flanco de bajar X, es decir, cuando se produce la pulsación, ¿vale? Bien, después, bueno, tengo aquí el main, que llamo a entradas, salidas digitales y a proceso. En entradas, salidas digitales, pues como siempre, refresco las entradas digitales, las salidas digitales que no hay ninguna, he generado una libre y ya está, y las entradas analógicas y las salidas analógicas. Vale, y después ya en procesos, bueno, esto realmente he estado haciendo pruebas y no me hacía falta ningún temporizador, con lo cual lo anulo, y tengo el proceso que es lo siguiente. Si no está en ninguna etapa, ni en la 1 ni en la 2, bueno, me he creado una variable que le llamo auxiliar, como ya he hecho otras veces en el temporal, ¿vale? Porque esto es un FC y no admite estáticas sino temporales. Y como no me hace falta que sea estática, porque la variable esta la utilizo hasta este punto y nada más, entonces pues ya está. Entonces cuando no está ninguna etapa, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, activo auxiliar. Y entonces cuando está activado auxiliar o el primer ciclo, entonces inicializo las 6 etapas e inicializo, o sea, las pongo a reset, las quito y pongo a set la etapa 0. Cuando está en la etapa 0, si me pulsan subir X, lo paso a la 1. Si me pulsan bajar X, lo paso a la 2. Si me pulsan subir Y, lo paso a la 3. Bajar Y lo paso a la 4. Subir Z lo paso a la 5. Y bajar Z lo paso a la 6. O sea, así de simple. Esto lo hago con los flancos, ¿vale? Y apoyándome en las memorias previstas para los flancos. Después, estando en la etapa 1, 2, 3, 4, 5 o 6, cuando se ha ejecutado la orden, que veremos que en la etapa 0 se pone en reset y una vez que haya ejecutado la orden se pone en set. Entonces se quita la etapa de donde procede y se pone la 0. Activaciones. En la etapa 1
si no está ejecutada la orden, entonces añade 0.1, o sea, incrementa en 0.1 la posición X y guarda etapa ejecutada, ¿vale? Y la posición X de entrada analógica, la que lee en entrada analógica, y la saca por la salida analógica, ¿vale? En la etapa 2 la decrementa, o sea, le resta 0.1. En la etapa 3 hace lo mismo con la I, en la etapa 4 también, subiendo con ADD o restando, o sea, sumando o restando, y en la 5 y en la 6 con la Z. Y después en la etapa 0 pone a reset la etapa ejecutada y además en el primer scan pone a 0 la posición X, a 1.9 la posición y a menos 1.4 la posición Z, que son las posiciones aproximadamente de reposo. Entonces, bueno, yo tengo ejecutando el TIA Portal, simplemente le he quitado el tema de los temporizadores y vamos a ver la ejecución completa. Bueno, en primer lugar abrimos este, el Z manual CRAN, vale, que como vemos empieza empieza ahí en la posición 000, es decir, plegado. Bueno, le coloco el driver, le digo asignamiento automático y start driver y exit. Bueno, como vemos adopta una posición rara, entonces le voy a hacer que suba y ahora voy a hacer una cosa. En el PLC le voy a decir stop y run para que en el primer ciclo se ponga en su posición normal. Bueno, vamos a ver, le voy a hacer que suba más. Bajo la Z. Bueno, y en el PLC, bien, ya lo tenemos normal. ¿Vale? Entonces, ahora podemos visualizar entradas y salidas, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver. Bien, ya parto de la posición inicial, entonces bueno, estas son libres, las salidas digitales y las entradas digitales, pues como vemos, bueno, tenemos los valores representados aquí. Aquí tenemos subir, bajar cuando nos llega de aquí, ¿vale? Aquí vemos que está girando, podemos bajar o subir cualquier eje, ¿vale? Y la combinación de los tres, pues es lo que nos mueve lo que es la grúa, ¿vale? Yo le doy a subir. Bueno, y con esto nos permite subir de forma manual, o sea, mover de forma manual lo que es la grúa, ¿vale? Entonces, con esto hemos pasado de una figura estática a la cual se le ha troceado por piezas con un programa de edición. A esto se le ha dotado de movimiento utilizando la cinética inversa. Entonces, bueno, entonces Machine Simulator ha sacado ya lo que es la grúa manual, pero a la que no se le podía dotar de movimiento de forma automática, porque lo que es la bola esta que le hemos llamado target, bueno, pues no era un elemento estático, ¿vale?
Entonces yo he cogido, lo he cambiado por un elemento estático y he programado lo necesario pues para dotarle de movimiento, digamos, en automático. Y ya lo he colocado con el PLC, con el TIA Portal. Y este es el resultado. Como siempre, nos sigue sorprendiendo. A ver, el tema de la utilización de los programas pues es siempre intentar pues hacer cosas y tal, y son metas, son ideas, bueno, yo les animo a que hagan cosas de estas, porque la verdad es que es muy bonito y después en la vida normal te suele resolver eh, problemas porque, bueno, mentalmente te sirve bastante para estructurar la mente, digamos, de forma normal en un programador de PLC. Bien, pues hasta aquí ha llegado el video tutorial y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.